Como ya habíamos adelantado, es hora de conocer cómo va el sector manufactura. Precisamente, hace un rato estábamos hablando con la vocera de IP y nos estaba comentando que el sector manufactura o el sector industrial, las industrias, mejor dicho, son aquellas que generan empleos de calidad y sobre todo empleo formal necesario para las familias peruanas que están viendo sus ingresos recortados y que hasta ahora no se pueden superar si se compara con los niveles prepandemia. Vamos a conversar con Antonio Castillo, él es gerente general de la Sociedad Nacional de Industria, para que nos explique un poco cómo está el panorama. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, entre enero y septiembre la industria o el sector manufactura ha caído 7.10%, pero usted ya estaba recordándome también que en septiembre ha sido el peor mes, el mes más crítico. ¿Por qué? Más crítico porque la caída en toda la industria ha sido de 9%. Sin embargo, si vemos a la industria que genera incluso más valor agregado, ha sido de 13.3%, que es la manufactura no primaria. ¿A qué le llamamos manufactura no primaria? Manufactura no primaria básicamente son todos los bienes en donde tenemos una manufactura dirigida al consumo. Ropa, toda la parte de los bienes de construcción, alimentos en general, ¿no? O sea, si nos vamos a un supermercado y todo lo que encontramos son productos de la industria. De la industria, ¿no? Que básicamente la industria participa con un 13% del PBI. La industria participa también con el 30% de todo lo que es la demanda interna, comprando y vendiendo el sector. Por eso es que cuando la industria cae, vamos a tener un PBI, o sea, un Producto Bruto Interno de la economía, con caída. Por eso es que en la medida que la industria todavía no ha logrado los niveles anteriores de crecimiento, vemos que tenemos un PBI que ha caído, y eso es lo que ha ocurrido en el mes de septiembre, en donde hemos tenido también una nueva caída del 1.3% aproximadamente. Esto nos puede llevar incluso a que tengamos cero crecimiento este 2023, o incluso si es que diciembre crecemos nulo, podemos estar creciendo 0.5% negativo, ¿no? Ahora, ¿por qué ha caído tanto este sector de la industria de productos para consumo directo? Bueno, el producto para consumo directo, o sea, lo que tiene que ver con la demanda interna industrial, ha caído básicamente porque hemos tenido una caída de la demanda interna en el Perú, ¿no? O sea, los peruanos no han podido comprar. Y esta caída de la demanda interna ya es consecutiva. Tenemos ya el tercer trimestre del año con una caída, esta última 1.3, hemos tenido 2.3 de caída también anteriormente en el segundo trimestre, y eso revela que los salarios han estado muy afectados los peruanos. Por otro lado, hemos tenido también un proceso inflacionario que nos ha afectado los salarios, y hemos tenido conflictos a comienzos de año. Sin embargo, lo más importante en la demanda interna también es cómo va la inversión, que también se ve afectada, y esto es justamente esa combinación de un consumo bajo de las familias, una inversión baja, sobre todo del sector privado, que es el que explica el 80% de la inflación. Esto que nos lleva a que no tengamos una industria que esté creciendo, que tenga solidez, ¿no? Una dinamización, ¿no? Porque si la familia no tiene dinero para comprar, la empresa retiene, no produce más, sí, y ahí se quedan. Ahora, ¿esto cómo podría golpear al empleo o ya lo está golpeando? Bueno, normalmente cuando se dan estos periodos de recesión que ya estamos viviendo, se busca de no llegar al tema de que se afecte el empleo. Desgraciadamente en este tercer trimestre, en septiembre, ya nos han dado una mala noticia de una caída de 156.000 trabajadores que han perdido, que ya no están en actividad laboral. ¿Cuántos, por favor? Que se han desempleado. 156.000. Personas que han perdido el empleo. ¿Entre enero y septiembre o en septiembre? En el tercer trimestre. Esa es la última medición que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Y de ese total vemos de que hay cerca de 98.000 trabajadores del sector industria que ya no están trabajando, ¿no? En el sector de la construcción como 80.000 más o menos que están trabajando menos. Del sector del comercio ha crecido, ellos han aportado nuevas contrataciones, pero esto de todas maneras nos lleva a que cuando se pierde un puesto de trabajo en la industria, en donde tenemos mejores salarios, se ve afectada mucho más la población, ¿no? Porque lo que estamos buscando son empleos de calidad y no empleos
que a veces afectan a la población, como ambulantes, personas que no tienen una actividad estable, ¿no? Claro, y así no se puede romper el círculo tampoco, ¿no? Porque si uno sigue ganando menos, la empresa va a seguir produciendo menos o por último ni siquiera va a producir. Claro, por eso es que es muy delicado cuando tienes un sector manufacturero que tiene una caída de esta dimensión y consecutivamente ya varios meses. Ya vamos a notar cerca de 12 meses de caída de la industria si sumamos incluso este último periodo. Y esto nos lleva a decir que necesitamos medidas que tomen en cuenta el sector de la manufactura para que los demás sectores también reaccionen, ¿no? En el sentido construcción, sectores que aportan mucho a la economía también, digamos, tienen un eslabonamiento muy grande en todo el sector de la economía peruana. Cuando hablamos de manufactura, hablamos también de qué otros sectores que están vinculados directamente como ellos. También tenemos el sector pesquero, ¿no? Que por suerte este mes de septiembre ha tenido un crecimiento importante del 18%. Pero que básicamente es un rebote también, ¿no? Es un rebote porque el año pasado no hubo pesca, entonces sí ha tenido un crecimiento. Esperemos que se modere en los próximos años porque estamos en un periodo del Niño, o sea, nosotros ya estamos viviendo el Niño. Las medidas de Niño ya nos han afectado. El sector textil, por ejemplo, ha tenido una caída sensible de cerca de 32%, calzado igualmente. Hemos tenido la mayoría de 11 ramas del sector industrial también en caída, ¿no? Ahora, estos 150.000 empleos que mencionaba y que se han perdido en el tercer trimestre de este año en el sector... de toda la economía. En el sector industrial. Sector industrial, 99.000 empleos. ¿Se ha producido por que la empresa ha hecho despidos o ha habido cierre de empresas? Le comento, este dato que da el INEI es para todo el sector formal e informal en el sector industrial. El sector industrial tiene 1,5 millones de trabajadores, formales son 500.000 trabajadores. Acá incluyen también las MIPES. Sí, lo malo es que la pérdida de empleo se ha dado en el sector de la pequeña empresa y en los sectores más vulnerables, no el sector formal. Normalmente la industria retiene a sus trabajadores y busca no perderlos porque son trabajadores especializados, claro, ¿no? Pero el sector desgraciadamente informal, los empleos no adecuados, y en ese sentido los jóvenes son los más afectados, que son los que tenemos que proteger. Entonces, las medidas tienen que ir a reactivar el sector, pero mirando el empleo, ahora, mirando los ingresos, ¿no? Esta situación a nivel industrial pone en peligro esta campaña navideña que da, creo que, la mitad de ingresos a los vendedores. Bueno, de acuerdo a los datos que vemos de la demanda interna, con caídas consecutivas ya en 3 trimestres, todo indicaría que ya está afectada la campaña de diciembre. Esto se está notando, incluso se habla de que frente al año pasado que tuvimos crecimiento de 17% en las ventas, ahora vamos a tener una moderación del 6% solamente. Esto va a llevar a que tengamos incluso un mes de diciembre no tan auspicioso como ha sido el año pasado, aunque hay que pensar de que una parte del año pasado de diciembre fue afectada por algún tipo de movilizaciones. Exacto. Que también llevaron a afectar. Entonces, habría menos ventas, en todo caso, para esta campaña navideña. El próximo año hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Va a haber prácticamente un rebote estadístico para toda la economía del 2% aproximadamente. Entonces tenemos que hacer los esfuerzos para no solamente rebotar 2%, sino llegar por lo menos al 4 o 5%, si retomamos con medidas de confianza, si logramos estabilizar. La inflación va a ser el próximo año 2.5, este año ha sido 5, 2.5 significa que vamos a tener mejores condiciones para reactivarnos, ¿no? Sin embargo, se avisora cada vez más que va a ser este niño fuerte. Y esto, incluso el mismo presidente del Banco Central de Reserva indica que no da muchas esperanzas, sobre todo para los inversionistas. Sí, bueno, nosotros esperamos que tengamos un niño que no sea extraordinario, sino sea fuerte, pero que no afecte a la parte productiva. Y de no afectarlo tendríamos un primer trimestre donde ya podemos entrar a cifras positivas, ¿no? Necesitamos que se profundicen las medidas de apoyo al crédito. Me parece positiva el plantear una medida como de los 15.000 millones, claro, del Impulso a Perú, que ya planteaba. Esa era la principal medida, y que sea para todas las empresas, porque hay que defender de que la cadena de pago no se paralice, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, pero se requieren algunas medidas complementarias, porque tú tienes que ir
planteando el mediano plazo, ¿no? O sea, al inversionista hay que darle señales para que puedan, digamos, darse las inversiones en el próximo año que reactiven nuevamente la parte de demanda interna, las inversiones para que reaccione el PBI en el próximo año, ¿no? Hay una iniciativa y que ha sido muy cuestionada, por cierto, ¿no? Y es el tema de la nueva ley de industrias que precisamente la Sociedad Nacional de Industrias está apoyando, promoviendo, ¿no? Sí. Hay incluso gremios que advierten que esto va a ser un golpe para la recaudación tributaria, ¿no? De hecho, la última vez, en octubre, se registró una caída importante del impuesto a la renta, ¿no? Que dan básicamente las empresas gracias a las ganancias que da en un año. ¿Esto es así? ¿Podría representar esto una pérdida en recaudación de alrededor de 15.000 millones, como anuncian algunas personas en contra de esta nueva ley? Bueno, nosotros apoyamos la propuesta de nueva ley de industria que ha presentado el congresista Gerí. Apoyamos porque es una ley que más bien va a significar generación de empleos, va a significar mayor inversión en el sector. Lo que plantea la ley de industrias es reinversión de utilidades. En la medida que los industriales inviertan en maquinaria, equipos, mano de obra, ampliación de infraestructura, eso va a generar a su vez mayores impuestos como IGB, etcétera, que al final el costo fiscal que estamos hablando se recupera en los 2 años de aplicación de la medida. Ahora, está confundiéndose, y eso quería ser yo bastante claro, porque han salido algunas publicaciones que hablaban de 32 mil millones de pérdidas. Eso es totalmente falso, porque ahí están hablando de todas las exoneraciones fiscales que tiene el Perú. Y esta ley no habla de exoneraciones fiscales como las que tiene la Amazonía o las que se dan en toda la economía peruana. Esta ley plantea solamente reinversión de utilidades, plantea beneficios para un desarrollo de polos de desarrollo en la sierra, en las zonas altoandinas y también en la selva, y incentivos a la innovación. Entonces, no estamos hablando de pérdidas astronómicas como las que se ha hablado, eso es falso. La ley se orienta a que uno puede tener menores ingresos al comienzo por el tema de la inversión, puede tener un costo, pero ya ese costo genera beneficios porque tienes mayor contratación de mano de obra y más IGB, al final de cuentas el beneficio es mayor, ¿no? Ahora, entendemos que hay iniciativas similares en otros países. México creo que es una Sí, de México las tiene, las medidas de reinversión las tiene Chile, acá en Ecuador. Perú se han aplicado porque COMEX mencionó, o incluso no mencionó esta ley de la 27037 que está relacionada a la Amazonía también, pero curiosamente también plantea, ¿no?, el escenario de Loreto, donde el desarrollo no se ve, ¿no? De hecho, casi la mitad de su población pues está pobre y hay amplias brechas, ¿no? ¿Cómo garantiza el tema de que esta nueva ley de industrias vaya a beneficiar realmente al país? Las críticas que ha dado algunos gremios, etcétera, que ojo, tenemos apoyos considerables de toda la pequeña y microempresa, los gobernadores se han pronunciado, tenemos otros gremios que también están trabajando con nosotros, como el caso de ADEX, etcétera, el Comité de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima. O sea, tenemos también posiciones favorables al desarrollo industrial, en donde yo pienso que le preguntas a un peruano, ¿quieres transformar tus materias primas? ¿Quieres desarrollar el país? ¿Quieres empleos formales? La gran mayoría de peruanos van a estar a favor de estas medidas de una industrialización del país, ¿no? Perfecto. Por tanto, cuando te dicen que no ha funcionado la Amazonía, nosotros no estamos defendiendo la ley de Amazonía. No se puede comparar la ley de Amazonía con la posición o la propuesta de la nueva ley de industrias, porque ahí se toca IGB a los combustibles, exoneraciones que no tienen que ver con la propuesta industrial que se está planteando. O sea, cuando se compara en realidad es una falsa comparación que puede llegar a este tipo de manifestaciones a veces contrarias. Pero el costo que va a tener la medida al final va a ser favorable, va a generar más empleo formal, va a generar más IGB a la economía, va a generar un mejor ambiente de contratación para la pequeña y microempresa sobre todo, pero lo más importante, va a desarrollar sectores como la pesca, forestal, la industria textil y confecciones. Y otras industrias extractivas. Otras industrias que al final lo que estamos luchando ahorita es porque el Perú no crezca al 2%, sino que recupere un crecimiento del 5%. Eso es lo que se lograría en última instancia con la propuestas de promoción de mediano plazo. Perfecto, ¿no? Señor Antonio Castillo, le agradezco mucho, el gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, hablando un poco del sector manufactura y también sobre esta propuesta denominada, pues, la nueva ley de industrias. Amigos, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más en Economía para Todos.